Buenos días, este 13 de julio les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa que se transmite todos los jueves a través de Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar acerca de las infecciones de transmisión sexual y para ello me acompaña Arobi Martínez. Ella es doctora a cargo del monitoreo y evaluación del proyecto VIH del Fondo Mundial y del Ministerio de Salud. Así que gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida. De nada, Cristian, es un gusto. Muy buenos días a todos. Gracias, doctora, por estar acá y también gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Pueden dejar sus consultas en esta transmisión totalmente en directo en nuestra página de Facebook, pero también pueden hacerlo por Twitter con el hashtag ElConsultorioPL, porque en breves instantes nuestra invitada las responderá. Recuerde que hoy estamos hablando acerca de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el país, pero sobre todo cómo podemos prevenirlas. Y en lo que llegan las consultas de la audiencia, doctora, me gustaría que usted nos explicara desde su punto de trabajo, desde su área de trabajo, cuáles son las infecciones de transmisión sexual con más incidencia en Guatemala. Muy bien. En el tema de infecciones de transmisión sexual debemos entender que es un área compleja debido a que nosotros contamos mayormente con datos de nuestros pacientes o personas que asisten a los servicios de salud, ¿verdad? Pero muchos de ellos son mujeres. Y por lo tanto, en la población de hombres desconocemos también mucho sobre la incidencia de la infección de transmisión sexual en el país en cuanto a datos. Sin embargo, nosotros conocemos también el comportamiento de las enfermedades, conociendo cuáles son las prácticas sexuales en el país, que son comunes también a las de otros países, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos comprender que ya que tenemos muchas mujeres que asisten a los servicios de salud, principalmente estamos abordando personas con flujo vaginal, dolor abdominal bajo o con úlceras. Sin embargo, el Ministerio de Salud implementa una intervención de vigilancia en algunos departamentos del país para poder realizar precisamente la vigilancia de estas infecciones en poblaciones específicas en las condiciones ideales, ¿verdad? Posibles para poder conocer mejor la incidencia de las enfermedades, de tal cuenta que en estos lugares que nosotros denominamos sitios de vigilancia centinela, a los que sí llega gran población masculina, ¿verdad? Más del 50% de la población que llega es masculina, ya hemos encontrado también mayor incidencia de flujo de secreción uretral, ¿verdad? Que es una enfermedad predominante en hombres, pero también otras enfermedades, ¿verdad? Como úlcera genital, sífilis, ¿verdad? Entre ellas. Y por lo tanto eso nos ayuda mucho a orientar el tratamiento o dar tratamiento específico en los casos que lo ameriten. Doctora Martínez, de acá surge una pregunta que puede ser un poco interesante. Digamos que este comportamiento de las enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo está en relación a otros países, de acuerdo a los estudios que ustedes tienen? ¿Cambia o se modifica o se mantiene muy parecido? Muy bien, es importante comprender de que, como su nombre lo indica, son enfermedades de transmisión sexual que se transmiten por contacto sexual y por lo tanto van a estar, la incidencia está determinada por las prácticas sexuales, ¿verdad?, que hay en los lugares. Nosotros debemos entender que las prácticas varían también de población en población y por lo tanto hemos identificado grupos de población con mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual dependiendo de las prácticas sexuales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de prácticas sexuales nos estamos refiriendo a prácticas sexuales vaginales, anales u orales, y tenemos grupos que están en mayores condiciones de vulnerabilidad por las prácticas sexuales que tienen, ¿verdad? Como en nuestro caso hemos puesto bastante énfasis en hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras sexuales y personas trans, ¿sí? Para enfocarnos y enfocar nuestras intervenciones de prevención y abordaje también en los servicios de salud. Es decir, el tipo de población va a determinar también mucho las intervenciones que necesitamos realizar para poderlos abordar de manera adecuada.
Doctora Martínez, cuando nosotros hablamos de enfermedades de transmisión sexual, regularmente escuchamos que existe la clamidia, la gonorrea, la sífilis, VIH, hepatitis. ¿Cómo estamos en ese rubro? ¿Cómo podríamos entender acá en Guatemala esta situación? Claro. En cuanto a infecciones de transmisión sexual, se conoce que hay más de 30 agentes que las pueden ocasionar, entre ellas virus, bacterias, parásitos. De estas 30, 8 son los agentes más comunes, ¿verdad? Los que ocasionan la mayor carga de enfermedad en todo el mundo, ¿verdad? Incluyendo nuestro país. Ahora, de estos 8 agentes, 4 agentes son tratables y por lo tanto las enfermedades que producen son curables, ¿sí? Entre estos 4 tenemos sífilis, gonorrea, clamidia, tricomona, pero hay otros 4 que también son tratables, sin embargo son enfermedades no curables, son aquellas producidas por virus como el virus del herpes simple, virus del papiloma, virus de hepatitis B y virus del VIH, ¿verdad? Aunque estas enfermedades no se curan, ahora existen tratamientos que pueden atenuar los síntomas y modificar el curso de la enfermedad. Por lo tanto, estas son las más frecuentes también en nuestro país y las que ocasionan la mayor carga de enfermedad. Doctora Martínez, ahora hablemos de los síntomas. Usted ya nos hizo una diferenciación entre las enfermedades más comunes en hombres y las enfermedades más comunes en mujeres. Me gustaría que habláramos de los síntomas que se pueden presentar, porque de esto va a depender muchísimo el hecho de que las personas quieran hacerse un examen y determinar qué está pasando y luego obviamente a buscar el tratamiento. Entonces, ¿qué síntomas se van a presentar y por los cuales las personas deben buscar ayuda? Claro. Hay un tema muy importante acá que todos debemos de tener muy claro. No todas las infecciones de transmisión sexual son sintomáticas. Más de la mitad de infecciones de transmisión sexual van a ser asintomáticas y por lo tanto las personas, por no tener síntomas o molestias, no van a consultar. Sin embargo, pueden ser portadoras también de algunos de estos agentes y siempre, aún así, transmitir las infecciones a otras personas, ¿verdad? Al tener contacto sexual con ellas. Ahora, cuando son sintomáticas, podemos tener hay una gama amplia de síntomas, algunos que son muy comunes a varias enfermedades, otras que sí son muy específicas, pero dentro de los síntomas más comunes encontramos, por ejemplo, en la mujer, el flujo vaginal, el olor también del flujo vaginal es importante conocerlo, conocer las características del flujo vaginal, también síntomas sistémicos, ¿verdad? También dolor, eritema local en el área. Aparte de que cuando hay úlceras también hay otros síntomas o signos más específicos que hay que observar y la localización de las úlceras es muy importante para el clínico para poder hacer el diagnóstico. Por lo tanto, asistir a un centro asistencial para obtener apoyo médico es muy importante para llegar al diagnóstico. Usted nos mencionaba que el 50% de las enfermedades son asintomáticas. ¿Cuáles son estas para que las personas que nos están viendo en este momento tengan una idea de cuáles son esas enfermedades que podemos tener, pero no vamos a presentar unos síntomas? Bueno, en general, todas las infecciones de transmisión sexual pueden ser asintomáticas o tener periodos en el que son asintomáticas. De manera especial en los hombres ocurre con ciertas infecciones, como por ejemplo con el virus del papiloma humano, ¿verdad? Por eso se dice de que es prácticamente los pacientes que son portadores se identifican a través de las personas que llegan a recibir atención porque ellos sí tienen síntomas, que por lo regular son las mujeres, ¿sí? Entonces, cuando una persona llega con síntomas a buscar atención a un centro asistencial, es muy importante abordarla en consejería y apoyo para que pueda también orientar a su pareja en este tema y que la misma pueda recibir tratamiento. No todas las infecciones de transmisión sexual requieren tratamiento, ¿verdad? Cuando son portadoras. Sin embargo, si no se les da tratamiento, pues eso contribuye a que se pueda continuar la transmisión de la enfermedad, ya sea su pareja, ¿verdad?
a las que tenga. Y supongo que ese subregistro que usted nos estaba hablando de la incidencia, una de las causas es esta, ¿verdad? Que las personas no presentan síntomas. Y otro es que las personas que no presentan síntomas no se hacen ningún examen y entonces no saben que la tienen y probablemente está contagiando a más personas. Sí, así es. En ITS es un tema delicado realizar el diagnóstico y tratamiento. Primero porque las personas no acuden a los servicios de salud, ¿verdad? Cuando los síntomas no existen o son muy leves. Muchas personas acuden cuando ya hay complicaciones, ¿verdad? Eso también es algo importante. Y en muchos casos, cuando, por ejemplo, nosotros sí conocemos a las personas que llegan a los servicios de salud, que dan con sintomatología, los tratamos, es muy importante buscar maneras en las que podamos llegar a aquellos que no llegan a los servicios de salud. O sea, la parte de consejería es sumamente importante cuando abordamos a las personas, tanto para tranquilizarlas y que puedan conocer, ¿verdad?, cuál es el estado y el pronóstico de la enfermedad, como para que puedan ser adherentes al tratamiento y puedan también tener modificaciones conductuales que les puedan ayudar a tener este tipo de infecciones. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Si usted tiene alguna consulta puede dejarla a través de las redes sociales de Prensa Libre. Está en esta transmisión totalmente en directo en nuestra página de Facebook. Llega una consulta muy interesante. Por ejemplo, nos están preguntando cuál es la edad en la que hay mayor incidencia. ¿Ustedes tienen algún registro sobre las edades de los pacientes? Sí, así es. Muy interesante la pregunta. Nosotros debemos conocer que las estadísticas que manejamos principalmente son de personas mayores de edad, ¿verdad? Ahora, nos hemos dado cuenta, y también a través de la encuesta de salud materno-infantil última que ha salido publicada este año, que las personas están iniciando a tener relaciones sexuales en promedio para varones de 17 a 18 años y mujeres de 19 años. Hay diferencias también en cuanto a área rural, área urbana, y el inicio temprano, se podría decir, o la edad de inicio para tener relaciones sexuales va a depender también la población que nos va a llegar a los servicios de salud. Por lo tanto, tenemos mucha población que llega de 18 años, 20 años, 25 hasta 40. Luego de 40 ya es más, va disminuyendo la incidencia. Gracias. Y ya para ir cerrando este programa y a manera de recordatorio, sabemos que muchas personas han escuchado hablar de las enfermedades de transmisión sexual, pero nunca está de más hablar sobre la prevención, que al final de cuentas era lo que usted nos decía al principio de este programa. La prevención como es lo más importante en esta situación, puesto que hay varias enfermedades que obviamente no tienen cura, entonces prevenirlas va a ser muy importante. Acerca de la prevención, ¿qué nos podría decir, doctora? Muy bien. El Ministerio de Salud Pública implementa varias acciones de prevención y este tema es de interés no solamente para el Ministerio de Salud Pública, sino también para organizaciones de base comunitaria, sociedad civil, cooperación internacional, y entre todos implementamos acciones de prevención, atención, ¿verdad? Dentro de ellas curación y también rehabilitación para los pacientes. En el tema de prevención, como le comentaba, debido a que a veces las personas temen padecer de estigma o discriminación en los servicios de salud por tener una infección de transmisión sexual, no llegan a consultar. Entonces, la sensibilización en este tema es sumamente importante para que nosotros podamos conocer realmente el comportamiento de la enfermedad en el país y las personas puedan recibir atención oportunamente. En el tema de prevención hay aliados que son clave, como por ejemplo el Ministerio de Educación, con que se tienen alianzas, ¿verdad?, para realizar intervenciones en niños, adolescentes, jóvenes. También se realizan intervenciones en grupos específicos que conocemos están en mayor vulnerabilidad, como los hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras sexuales, población trans, y para población general también toda la educación que a nivel comunitario se da tanto en el primer nivel de atención como cuando llegan a los servicios de salud. La consejería que se da a las personas, ya sea que lleguen por cualquier otra enfermedad, es
es importante abordarlas en el tema también de infecciones de transmisión sexual, interrogar al paciente sobre las conductas de riesgo que pueda estar teniendo, orientarle, ¿verdad?, sobre las pruebas que sea importante realizarse y sobre también las conductas futuras que debe adoptar. Eso es parte de lo que hemos estado implementando en prevención, además de que tenemos atención específica para otras poblaciones, como por ejemplo las personas víctimas o sobrevivientes de violencia sexual, donde el Ministerio de Salud tiene unidades específicas también para el abordaje de estas personas, a quienes se les administra un kit de profilaxia, ¿verdad?, dentro de las primeras 72 horas, para prevenir que puedan contraer infecciones producto del abuso que padecieron. Aparte de eso, debemos también entender que no solo por contacto sexual podemos adquirir una infección de transmisión sexual, sino también que hay otras vías no sexuales que son ya sea por transfusiones, ¿verdad?, o también de transmisión madre a hijo, transmisión vertical también llamada, y en estas áreas también el Ministerio de Salud tiene intervenciones específicas. Hay un programa específico de medicina transfusional y bancos de sangre que realiza estos controles a las unidades de sangre o a los productos de las mismas para poder evitar infecciones por esta vía, ¿verdad? También el Ministerio de Salud implementa una intervención muy específica para mujeres embarazadas de identificación de infecciones de transmisión sexual en la etapa gestacional, y hay pruebas específicas que de rutina se realizan a mujeres embarazadas, ¿sí?, como la prueba de VIH o de sífilis. Esto nos permite a nosotros realizar medidas preventivas para evitar que el niño que está por nacer adquiera la enfermedad. Doctora Martínez, y específicamente hablando de prevención, ¿cuáles serían sus recomendaciones que usted podría dar como profesional para las personas que nos están viendo en este momento? ¿Cuáles serían esos consejos básicos que usted les podría dar? Muy bien. En primer lugar, considero que es importante que todos nosotros seamos conscientes de que nuestra salud, los primeros responsables sobre ella somos nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que nosotros implementemos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, debemos ser agentes activos para promover el cambio tanto dentro de nuestras familias como en la comunidad. Con esto debemos entender también que siempre que una persona tenga síntomas de infecciones de transmisión sexual, vemos que no es la mayoría de casos, pero cuando se tienen es importante asistir a los servicios de salud. El Ministerio de Salud implementa protocolos y normas para el abordaje de las infecciones de transmisión sexual en todos sus niveles, tanto el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, para poderle brindar una mejor atención a la población. Siempre es importante entender de que los servicios de salud están preparados para brindarle la mejor atención a las personas y en la medida de lo posible hacer diagnóstico en ese momento a través de diagnóstico sindrómico para poder brindar tratamiento oportuno. Aparte de eso, también debemos ser muy conscientes de que la prevención es algo que está en manos de todos, ¿sí? Y es muy importante que también recomendemos a todos nuestros familiares, conocidos, amigos que puedan asistir a los servicios de salud. Gracias, doctora, por sus respuestas. Gracias por haber venido. Ya llegamos al final de nuestro programa. También gracias a ustedes por habernos sintonizado. Les agradecemos esta sintonía y ya, como dijo la doctora Martínez, si usted tiene alguna consulta puede acercarse a cualquier entidad, a aquel centro de salud del Ministerio de Salud, porque ahí le van a dar la asesoría adecuada en este tema muy específico. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Nos vemos el próximo jueves y hasta la próxima.